Muy bien. Vamos a iniciar con la clase de Matemáticas Financieras 1. Mi nombre es Juan Fernando Juárez Díaz. Soy licenciado en Administración de Empresas y cuento con la maestría en Educación. Vamos a empezar con la clase de Matemáticas Financieras y vamos a empezar con el primer tema, que por ahí lo vas a ver más adelante, lo que son anualidades. Y nos dice que una anualidad es una serie de pagos iguales realizados a intervalos iguales de tiempo. Consideramos una anualidad como una serie de pagos, no necesariamente se refiere a que es cada año, puede ser cada mes, bimestral, trimestral o cuatrimestral. Entonces, de todas formas, se le considera que es una anualidad. Nos dice que al término que transcurre entre un pago y otro, se le llama intervalo de pago o periodo de pago. Se conoce como plazo de la anualidad al tiempo que transcurre entre el principio del primer periodo de pago y al final del último periodo de pago. Aquí dentro de nuestra gráfica, que tenemos aquí un poquito muy sencilla, tenemos, por ejemplo, tres periodos, en este caso el 1, 2 y el 3, que todo el periodo se le considera que es el plazo. Hablamos del 0, 1, 2, 3, que esto sería nuestro plazo de pago. El intervalo de tiempo, aquí probablemente lo tengamos mensual o en este caso pues sería anual dependiendo de la anualidad que estemos manejando. Por ejemplo, aquí del 0 al 1 tendremos nuestro intervalo de tiempo, que sería, por ejemplo, del 1 al 2, sería otro intervalo de tiempo. Si lo hacemos mensual, pues el primer mes, el segundo mes y el tercer mes. Y el plazo, pues serían las 3 mensualidades. Nos dice también que de acuerdo con el plazo de las anualidades, se clasifican en la primera lo que son anualidades ciertas. El plazo de la anualidad comienza y termina en las fechas fijas convenidas. Por ejemplo, nosotros podemos comprar un automóvil a plazos y claramente se estipula la fecha de inicio y la fecha de terminación de los abonos. Podemos comprar un carro a 12 meses, podemos comprarlo a 24 meses o hasta 36 meses o 60 meses. Una anualidad cierta es cuando efectivamente conocemos lo que es el plazo. Como número 2 tenemos las anualidades contingentes. Nos dice que la fecha de inicio de los pagos o la fecha de terminación de los pagos o quizás ambas fechas no se fijan de antemano. El plazo de una anualidad contingente es incierto. Por ejemplo, hablamos de una anualidad contingente cuando los pagos que recibe un pensionado, la fecha de inicio pues la sabemos porque es cuando se pensiona, digamos, esta persona, pero la fecha de terminación no la podemos saber, pues no sabemos cuánto vivirá este pensionado y a ese se le conoce como anualidades contingentes. Nosotros, tomando en consideración las fechas de pago de las anualidades, las podemos dividir en anualidades ordinarias o vencidas. Tenemos una anualidad vencida cuando los pagos periódicos se efectúan al final de cada intervalo. Por lo regular, en las tiendas o en un plazo que nosotros tengamos dentro, si sacamos a lo mejor algún producto, sabemos que nosotros hacemos la fecha de compra. Por ejemplo, aquí en el número 0 sería nuestra fecha de pago. Y una anualidad vencida se considera que va a ser el pago al final de cada mes, ¿sí? Todo, por ejemplo, estamos hablando de que la anualidad vencida van a ser todos al final. Pudiéramos hablar de una anualidad vencida cuando nos dicen que compramos un automóvil y lo vamos a pagar al final de cada mes, tanto de renta, ¿sí? Entonces hablamos de lo que es la anualidad vencida a la fecha de pacto. Se inicia la fecha de pacto, por ejemplo, hoy, y al final de cada mes vamos a estar pagando nuestras anualidades. Seguimos con nuestras anualidades anticipadas. Esta, a diferencia de las vencidas, pues va a ser todo al principio de cada periodo. Anualidades anticipadas nos dice que los pagos deben realizarse al inicio de cada periodo. Por ejemplo, nosotros, esta es la fecha de pacto y probablemente en ese momento debemos de dejar mi mensualidad o mi anualidad o cada bimestre que estemos haciendo. En todos los ejercicios de las anualidades siempre nos va a especificar una anualidad vencida, probablemente nos va a decir que se va a pagar una renta al final de cada mes y automáticamente estamos identificando que es una anualidad vencida.
Por otra parte, lo que son las anualidades anticipadas nos va a especificar siempre que el pago se va a iniciar al inicio del año, al inicio del mes o al inicio de cada bimestre, al inicio de cada trimestre y hablamos de lo que son anualidades anticipadas. Aquí tenemos una gráfica también donde nos dice qué son las anualidades anticipadas. Sí, nos dice, por ejemplo, que la fecha de pacto, estamos hablando que es el día primero. Nosotros cuando vamos a rentar a lo mejor un departamento, rentamos una casa, sabemos que en ese inicio debemos de dar nuestra primera renta, entonces se le considera que es una renta o una anualidad anticipada. En ese momento damos la primera y al siguiente periodo pues vamos a dar nuestra segunda anualidad. Por eso se le conoce que es una anualidad anticipada. La vamos a pagar al momento de la fecha de pacto. Nos dice que de acuerdo con la fecha en que se inicia el primer intervalo de pago, se distinguen las anualidades diferidas. El plazo de una anualidad no comienza en la fecha que se formaliza el convenio. Aquí también contamos con una gráfica donde nos dice, por ejemplo, que la fecha de pacto, digamos, hoy vamos a comprar algún producto y probablemente ustedes han escuchado lo que es las promociones que hacen las tiendas departamentales. Hoy compramos un producto, pero lo vamos a pagar a lo mejor hasta enero o febrero, ¿sí? Estamos hablando que son anualidades diferidas porque compramos hoy, pero pasan 2, 3 mensualidades que no pagamos nada, que se le conoce como periodo de gracia o tiempo, y luego ya empezamos con nuestras mensualidades. A eso se le conoce lo que son las anualidades diferidas. Y les comento, probablemente lo han escuchado en las tiendas departamentales muy conocidas, donde nos dice que compre hoy y pague hasta enero o febrero, ¿sí? Dependiendo del periodo de gracia que nos estén dando, a eso se le conoce lo que son las anualidades diferidas. Nosotros para poder distinguir lo que son las variables, sabemos bueno, ustedes ya han estado checando los ejercicios de matemáticas financieras como para sacar el interés, para sacar el monto, para sacar el tiempo o para sacar alguna otra cosa que estemos interesados. Tenemos diferentes variables. Hablamos, por ejemplo, que S lo vamos a considerar como monto, la renta, que es R, se le considera como la renta que se va a estar pagando en las mensualidades, y el valor presente también lo ocupamos porque es el que nos indica cuánto debemos depositar en este momento. Un valor presente, bueno, en este caso el monto, podemos depositar a lo mejor alguna renta mensual para de aquí a unos 5 años tener para comprar un carro. Si no queremos pagar a lo mejor cierto interés en las agencias, pues nosotros podemos decidir o hablar con un banco de que queremos juntar a lo mejor 200,000 pesos para dentro de unos 3 años, entonces, ¿cuánto sería nuestra renta? Y el monto, pues obviamente serían nuestros 200,000 pesos. Y el banco nos va a decir, probablemente lo podemos sacar nosotros, la renta que tenemos que depositar cada mes para juntar esos 200,000 pesos. Probablemente también, si queremos juntar esos 200,000 pesos, hablamos de lo que es el valor presente. El valor presente, a lo mejor nosotros necesitaríamos depositar a lo mejor hoy 100,000 y de aquí a 2 años, con todos los intereses que se van a ir acumulando, probablemente ya junte los 200,000 pesos para comprar ese carro. Entonces, el monto es lo que nos van a dar al final, la renta es lo que vamos a estar pagando cada mes o cada intervalo de tiempo, y el valor presente es lo que yo necesito depositar en este momento para que en un futuro me puedan dar cierta cantidad. Y bueno, la tasa de interés también ustedes ya la conocen, que hablamos del porcentaje donde se va a desglosar o lo que nos están dando por el hecho de depositar cierta renta. Si queremos juntar dinero, como en este caso el monto, sabemos que la tasa de interés que nos da el banco, pues es lo que se nos va a ir acumulando y ese dinero, ese capital que tenemos, pues se va a hacer más grande gracias a lo que son la tasa de interés. N, hablamos de lo que son los plazos de pago. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer una inversión en un banco y los bancos nos dan un plazo de pago, pudiera ser en 5 años, en 10 años, en 90 días, en 2 años o 3 años, hablamos de que ese es nuestro plazo de pago. M, cuando nosotros hablamos
no necesariamente puede ser una tasa fija dentro de las anualidades. Casi siempre en una tarjeta de crédito o en créditos que nos dan los bancos o los agentes de carros, nos dan las tasas anuales fijas, pero si nosotros queremos capitalizar nuestro dinero, quiere decir que nos van a juntar nuestro capital y nos van a juntar nuestro interés, entonces nos están capitalizando nuestro dinero. Quiere decir que a lo mejor en un año yo puedo depositar 10,000 pesos, pero si nos dan una tasa fija, al final de ese año el porcentaje va a ser fijo. Pero si yo dentro de de ese año quiero depositar dinero para yo poder, y lo estoy capitalizando a lo mejor con una tasa anual, pero me la van a capitalizar mensualmente, entonces el dinero, el capital que yo tenga el primer mes, se va a juntar con mi interés y ese va a ser mi nuevo capital, entonces ya va a ser el capital más el interés, y luego me lo van a capitalizar por otro mes, que obviamente, y juntándose con el interés y el capital que me estén dando, pues ya va a ser un capital más grande, más grande, más grande, y al final de esos 12 meses, que sería un año, pues no va a ser el mismo interés, va a ser mucho más el interés. Aunque los bancos no capitalizan mucho las tasas, hay otras instituciones financieras que sí son capitalizables, y en este caso pues utilizamos lo que es la M para luego sustituir en nuestras fórmulas, que es número de veces que se capitaliza la tasa al año. Si nosotros estamos capitalizando la tasa, hablamos de P, que también la vamos a utilizar en nuestras próximas fórmulas, y nos dice que la P es el número de veces que se da la renta al año. Quiere decir que si yo estoy capitalizando mi dinero a una tasa anual capitalizable semestralmente, entonces al año hay 2 semestres, quiere decir que los primeros 6 meses mi capital se va a juntar con el interés y lo que se sume de eso me lo van a volver a dar el interés junto con el capital, entonces va a ser un monto más grande lo que es al año. Entonces, si hablamos de número de veces que se da la renta al año, si es capitalizable bimestralmente, pues sabemos que un año pues tiene 6 bimestres. O si es trimestral o si es cuatrimestral, nosotros podemos hacer las cuentas para ver cuántas veces se va a capitalizar la renta al año o el número de veces que se va a dar la renta al año. 3 veces, 4 veces, 6 veces o 2 veces se va a dar la renta al año. RA, en las anualidades capitalizables hablamos de que son el número de veces que se da la renta al año. Estamos hablando, lo que comentábamos hace rato, si tenemos una tasa capitalizable semestralmente, hablamos que son 2 veces al año. Si vamos a dar la renta semestralmente, también hablamos que son 2 veces al año. Y nosotros en lo que son las anualidades capitalizables, pues no vamos a utilizar directamente la tasa de interés, porque ya se los comentaba, la tasa de interés la vamos a utilizar porque es anual, pero si estamos capitalizando, entonces vamos a tener lo que es I' o I testada, que esto es igual a la tasa de interés sobre el número de veces que se capitaliza al año. Si nos están ofreciendo una tasa de interés del 10% anual, pero va a ser capitalizable semestralmente, entonces va a ser 10 sobre 2, porque son 2 semestres y esas son las veces que se va a capitalizar nuestro dinero. Dentro de las anualidades, como nada más para hacer un pequeño recordatorio, tenemos lo que son las anualidades vencidas, anticipadas y diferidas. En los ejercicios que ustedes se van a encontrar, les comento claramente, les va a decir, quiero depositar 10,000 pesos al final de cada mes. Y yo voy a detectar que voy a utilizar la fórmula de las anualidades vencidas. Si otro ejercicio me dice, quiero depositar 10,000 pesos al principio de cada año, entonces voy a identificar lo que son las anualidades anticipadas. Si me dice que una persona quiere depositar de aquí a 5 años una renta anual, entonces tenemos un periodo de gracia, que en este caso el periodo de gracia serían 5 años y a partir de esos 5 años pues estaremos capitalizando nuestra tasa. Entonces una anualidad vencida al final de cada periodo, una anualidad anticipada al inicio de cada periodo y una anualidad diferida, estamos hablando que después de, ¿sí? Después de cada periodo. Bueno, nosotros tenemos aquí un ejemplo
de lo que son las variables, como ya se los había comentado en la diapositiva anterior. Tenemos S, que consideramos lo que es el monto, lo que nos van a dar al final de nuestros periodos de pago, el valor presente, lo que yo necesito depositar en este momento, para que en un futuro, perdón, para que en un futuro me den cierta cantidad. La renta es cuánto voy a depositar mensualmente para que en un futuro me den un monto. El tiempo lo vamos a considerar como si van a ser 5 años o 10 años. El interés, pues ya sabemos que es la tasa de interés, en este caso el dinero que nos van a dar por el capital que estemos dejando. Como ya se los comentaba hace ratito, tenemos tasas nominales fijas, que son la tasa anual. Si tenemos una tasa anual, por ejemplo, tenemos una tasa anual aquí, y si nuestros pagos van a ser anuales, perdón, entonces aquí no tendríamos que hacer ninguna conversión, porque si vamos a depositar 10,000 pesos anuales a una tasa anual, entonces durante 10 años, entonces cada año, durante esos 10 años me van a dar un porcentaje fijo que es anual, ahí no tengo que capitalizar nada. Sin embargo, nosotros nos vamos a topar con lo que son las tasas nominales capitalizables. Ahí sí, las tasas siempre nos las van a dar anuales, pero van a ser capitalizables. Entonces yo aquí sí tengo que hacer la conversión, lo que es, si es una tasa anual del 10% y me la están capitalizando cada semestre, entonces yo voy a hacer la conversión de 10 sobre 2, que son 2 semestres, y voy a poder determinar mi tasa de interés, que en este caso yo la tendría que sustituir en nuestras fórmulas de lo que son las anualidades. Les voy a poner solamente un ejemplo. Nosotros ya determinando todos los valores y considerando que ya identificamos a qué tipo de anualidad estamos viendo, vamos a revisar solamente un ejemplo muy sencillo, porque todas las variables que nosotros vamos a utilizar, ya sea cálculo del monto, cálculo de la renta, lo que es el cálculo del monto, aquí nos lo está pidiendo, o podemos calcular la renta, también la podemos calcular, obviamente cambiar la fórmula, podemos calcular también el tiempo, y dentro de esas anualidades pues podemos calcular muchas cosas, lo que es el monto, el valor presente y la renta. Entonces solamente vamos a ver un ejemplo y ya con este ejemplo pues ustedes pueden, con todas las variables que tienen aquí, que ustedes van a encontrar en sus bibliografías también, ustedes pueden identificar qué tipo de anualidad estamos hablando. Aquí dice cálculo del monto de una anualidad vencida a una tasa anual efectiva. Quiere decir que nuestra tasa va a ser anual y ahí no hay que hacer ninguna conversión. Por ejemplo, nos dice que una persona deposita 150,000 pesos al final de cada año con una tasa de interés anual efectiva del 8% y determina la cantidad acumulada en 5 años. Automáticamente con este ejemplo, nosotros estamos viendo que es una anualidad al final de cada año. Entonces, si yo tengo muchas fórmulas, yo me voy a ir a la anualidad vencida, ¿sí? Vamos a identificar aquí primero lo que es una anualidad vencida porque me está diciendo que al final de cada año. Como no está capitalizando la tasa, entonces me voy a ir a una fórmula donde me diga a una tasa anual efectiva. Si en este caso pudiéramos calcular nosotros también, pudiera decir cálculo del monto de una anualidad vencida y nos cambiaría aquí la tasa a una tasa nominal capitalizable. Entonces voy a ver el cálculo del monto, pero voy a cambiar de fórmula porque esta no es la que me está capitalizando la tasa. Pero en este ejemplo sí estoy utilizando la tasa anual efectiva. Por ejemplo, nos dice que una persona deposita 150,000 pesos al final de cada año. Yo ya identifiqué que estamos hablando de la anualidad vencida. A una tasa de interés anual efectiva del 8%, entonces es una tasa de interés anual efectiva, y como ya lo comentamos, estamos hablando de la fórmula del cálculo del monto de una anualidad vencida a una tasa anual efectiva. Determine la cantidad acumulada en 5 años, entonces yo ya sé que dentro de 5 años cuánto dinero me van a dar por una renta que yo estoy dando. Aquí tenemos, dentro de sacando nuestras variables, nada más vamos a determinar estas variables porque I', M, P no las vamos a utilizar en esta fórmula. No sé si calcula el monto, entonces yo voy a calcular el monto y mi incógnita de alguna manera pues sería el monto. Y nos dice que está dando una renta de
50,000 pesos en un periodo de 5 años. Un periodo de 5 años. A una tasa de interés del 8% anual efectiva. Yo tengo mi tasa de interés y yo por ende ya sé que la tengo que dividir entre 100 para sacarla en decimales. Entonces mi tasa de interés sería 8% sobre 100 sería el 0.08. Y solamente lo que estoy haciendo aquí dentro de mi fórmula, que ya la estoy despejando, sería que mi renta, como me lo indica acá, mi renta, dice monto es igual a la renta. Mi renta van a ser 150,000 pesos que estoy poniendo acá. Solamente la estoy sustituyendo, que es, abro corchete, que es igual a, que multiplica a 1 más la tasa de interés, que tenemos acá, 1 más la tasa de interés. Entonces yo solamente estoy sustituyendo porque ya saqué mis datos, 1 más la tasa de interés, que sería 1 más 0.08, elevado a la n, ya tengo también aquí mis datos, y nos dice que es elevado a la n. A la n aquí tenemos, son 5 años, entonces tengo 5 años. Y menos 1, que ya viene en la fórmula, todo dividido sobre el 8%. Yo hago esto en la calculadora, nosotros obviamente pues sabemos utilizar lo que es la calculadora, hacer elevaciones, y me va a dar un monto de 879,990.14. Quiere decir que si yo deposito 150,000 pesos, por ahí se me fue el 1 al final de cada año, entonces me van a dar un monto de 879,000 pesos en 879,990.14. Y ese va a ser mi monto que me van a dar en los periodos de 5 años a una tasa de interés del 8%. Y sí, perdón, aquí se me fue por aquí el 1. Sí, tengo aquí mi renta de 150,000, aquí le puse 50,000. Me faltaría el 1 nada más ahí, y eso es la multiplicación, y así automáticamente sacamos lo que es nuestro monto. Las anualidades o las fórmulas, ya les comentaba, van a estar cambiando. Tenemos que detectar a qué se refiere cada fórmula, como lo habíamos visto en esta diapositiva. Entonces, vimos en el ejemplo que hablamos de una anualidad vencida, probablemente otra fórmula que sea mismo calcular el monto y que también sea a una tasa nominal fija, pero el ejercicio, si hablamos de anualidades anticipadas, nos va a decir una persona quiere depositar al principio de cada año. Y si hablamos de una anualidad diferida, que también puede ser cálculo del monto de una anualidad diferida a una tasa nominal fija, pero entonces ahí nos va a decir que una persona quiere depositar después de 5 años cierta cantidad, ¿sí? Una persona quiere depositar después de 5 años y al final de cada año, entonces hablamos de una anualidad diferida. En este tipo de anualidades diferidas, ahí consideramos el tiempo o el periodo de gracia, que ya lo habíamos checado también en las diapositivas anteriores, que el periodo de gracia sería el tiempo que yo no estoy depositando, pero que también va a contar dentro de nuestra anualidad. Bueno, ustedes van a estarla checando las anualidades, van a determinar si es capitalizable, de qué tipo de anualidad es, y es importante conocer este tipo de anualidades. Como conclusión tenemos que es de vital importancia el conocimiento sobre este tema, ya que cualquier persona en algún momento de su vida, ya sea al comprar una casa o un auto o la renta de algún bien inmueble, tendrá que pagar algún tipo de anualidad. Por ello es conveniente para los intereses personales conocer cómo se determinan las anualidades. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Sabemos, bueno, soy su asesor virtual. Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes para recibir sus actividades y cualquier comentario que puedan hacer dentro de los foros que tenemos, foros de dudas, o dentro de las preliminares ustedes pueden también hacer comentarios. Bueno, por mi parte es todo y espero que les haya servido esta clase. Me despido de ustedes y pues nos vemos para la próxima sesión dentro de su clase sincrónica de aquí de la Universidad Virtual para cualquier aclaración o mostrarles otra clase dentro de los temas que estamos viendo dentro de nuestro
programa de Matemáticas Financieras 1. ¿Sí? Muy bien, pues espero que les haya servido y me despido de ustedes. Muchísimas gracias, asesor. Te agradezco muchísimo. Bueno, muy bien, Eduardo, pues estoy ahí para apoyarte. Cualquier cosa o duda que tengas, pues ya sabes que por la plataforma nos podemos conectar y cualquier cosa, pues ya sabes, estamos aquí para servirte. Perfectísimo. Pues muy buenas noches. Muchísimas gracias. Ok, Eduardo, que estés muy bien. Cuídate. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.